se asocian a la úlcera venosa y a otras heridas. Relación entre psicología preventiva y factores de recurrencia en úlceras venosas. ¿Qué factores psicológicos hacen que esa recidiva? Por supuesto que tenemos los reflujos y tenemos todo lo que ustedes quieran. Esa es la parte biológica. Pero recuerden que esta persona que estamos viendo es un ser humano, no es un bulto, no es un robot, no es un muñeco. Con los que ahora ya todos se practican modelos, ¿verdad? Modelos anatómicos. Bueno, el paciente no es un modelo anatómico. Y entonces tienen que ver estrés, percepción de enfermedad, conducta y cicatrización en úlceras venosas. Hallazgos de un estudio prospectivo observacional. Ven cómo el estrés y la sensación de enfermedad hace que la conducta de la persona mantenga las enfermedades. ¿Sí? No tanto que ustedes lo hemos visto, cerramos los ejes afenos, ponemos la venda, cicatriza, y al rato con todo y todo la úlcera está ahí. Y ustedes ven a una paciente flaquita, delgadita, sin reflujos, con unas úlceras de este tamaño. Y ya le hicieron todo y a veces no se puede. Bueno, otro. Úlceras venosas y su consecuencia emocional. Los efectos del estrés en la cicatrización de las heridas y la úlcera venosa. Entonces, esta es una revisión, dice, es una revisión integradora, pone de manifiesto la depresión, que es uno de los factores principales. Hay dos en las úlceras, el estrés y la depresión. ¿Sí? Aquí dice este estudio, factores psicosociales en los pacientes con úlceras venosas y su asociación con la cicatrización. Los pacientes que están más deprimidos son los que tardan más en cicatrizar. Es lo que dice en resumen este artículo. Entonces, díganme si será o no importante la esfera psicológica. Claro que es muy importante y todos lo sabemos. Bueno, ahora, el doctor Atilio Cabesi, amigo nuestro y de toda la comunidad, él está estudiando lo que se llama medicina translacional. ¿Qué es esto? Yo acabo de investigar esto, lo pongo de práctica con el paciente. Bueno, el doctor Atilio nos dice un montón de cosas en relación ya a la neuropsicoendocrinología. Y ahí nos explica en este largo artículo cómo afectan todos estos factores a la salud, cómo afecta la nutrición, cómo afecta el afecto psicológico, en fin. Investigaciones han determinado que un número de síntomas son altamente prevalentes en individuos con úlceras venosas. La mayoría de los pacientes concurren los siguientes síntomas, incluyen dolor, fatiga, depresión, hinchazón y disturbio en el sueño. La innovación en la ciencia ómica es todo lo que es genómico, nos ayuda al entendimiento del microambiente de las heridas. Eso les suena, ¿verdad? Les han enseñado sobre el microambiente en las heridas y que el pH. Ejemplo, factores de inflamación, biofilm y aspectos epigenéticos a través del microRNA. Han demostrado los investigadores que el sistema inmune juega un papel muy importante en la función cerebral. Entonces, si mi cerebro está bien, mi sistema inmune está bien. Si mi sistema inmune está del carajo, mi cerebro está del carajo. Y yo conozco muchos cerebros que están del carajo. Empezando con el mío. Bueno, en hecho, estudios han mostrado que las citoquinas, los niveles de citoquinas correlacionan con los síntomas de estrés, dolor, disminución del apetito, aumento del sueño y el aislamiento social. Entonces, la herida que están viendo allá se relaciona con esto que está acá. Son estudios que están publicados, no se los estoy inventando, por eso te estoy platicando. Aquí nos dice cómo un factor del huésped, los factores afectan los factores de inflamación que veíamos hace rato, el microambiente de la herida da síntomas y eso cómo hace la trayectoria de la curación de la herida. Ahora, ese mismo artículo del doctor Atilio nos dice que generalmente los pacientes, ¿qué quieren? Doctor, denme una medicina, una pastilla, si me da 3 mejor, me acuerdo más rápido. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta hacerse responsable. No, el doctor es responsable. ¿Y qué pasa cuando un diabético no hay pastillas en el seguro? No, cualquier alusión al estado actual de las medicinas en el país es
pura coincidencia, ¿verdad? ¿Qué hace? No, pues no hay medicina. ¿Y qué luego? Cómprala aunque sea. No, hasta que me la den. Que se la tiene que dar papá, ¿no? Papá gobierna, mamá gobierna. Entonces no nos hacemos responsables de nuestra salud. Ahora, lamentablemente existe una tendencia similar en los médicos vasculares que tienden a recetar medicamentos y usar tecnología en los sistemas de atención médica. Esto lo dice el doctor Atilio, no lo digo yo. Yo nada más dije lo que yo pensaba. Ahora, esto es muy importante. Esto de que la medicina basada en evidencia es puro cuento. Porque aquí se dice que el 50% de los pacientes, de los médicos y de los pacientes, dan medicinas como se les da la gana. Sí, y arriba del 50%, no todos tienen la suficiente sapiencia para dar medicina basada en evidencia. Es un estudio que hicieron real. Luego, entonces, la ciencia médica no es tan ciencia médica. Bueno, este señor, los chinos, Xu Feishun, es un estudio sensacional que nos habla de el reflujo. ¿Y qué encontraron estos santos señores? Bueno, aquí está la traducción de lo que hace rato les dije. Encontraron que las HDAC se llaman histonas desacetilasa. Es una enzima que tiene que ver con las histonas. Y luego les digo dónde tomé el curso para que ustedes lo tomen. Y entonces sirven como represores que inhiben los reguladores metabólicos. O sea, estos inhiben a los represores, o sea que los aumentan. Por ejemplo, el de vitamina A, vitamina D, oxidonitrocosintetasa, en fin. Y afectan regulación metabólica de las células vasculares. No solo vasculares, cualquier célula está regulada por estas histonas. Y las enzimas desacetilasas y desmetilasas son reacciones de metilación, desacetilación y todo ese tipo de reacciones. Estas histonas están reguladas por fuerzas hemodinámicas que afectan la regulación metabólica para promover la patogénesis de las células endoteliales. Ellos en su estudio demuestran que estas dos enzimas, la histona desacetilasa y dimetiltransferasa, se sobreexpresan en las células venosas en respuesta al reflujo sanguíneo. Es decir, cuando hay un reflujo sanguíneo o hay una insuficiencia venosa, todas estas, miren, normales no hay, y cuando hay varices, todas están. Y cuando hay varices más grandes, hay más. Esta es expresión epigenética. ¿Qué dice acá? Factores epigenéticos que deterioran la insuficiencia venosa y linfática. Esto es del artículo del doctor Atilio. Obesidad, alta ingesta de carbohidratos, baja ingesta de antiinflamatorios como vitamina C, sedentarismo, hiperactivación del estrés, excesivo consumo de vino. Mezcal no, ese está fuera de la lista. Mucho tiempo está. Bueno, estos se llaman factores epigenéticos. ¿Qué significa? Son factores que regula el medio ambiente. Esto es lo importante. Que si yo puedo regular mi medio ambiente, estos factores harán que se expresen estas hormonas o que no se expresen. Y esto es lo interesantísimo. Si yo logro hacer que baje de peso, que toma más cosas, ¿qué va a pasar? Mi respuesta a la enfermedad venosa va a ser mejor. Y puedo lograr incluso revertir algunos procesos. Y esto está muy demostrado en la cuestión inmune. Como cuando ustedes cambian el ambiente de una persona, por ejemplo, con depresión, que tenía incluso cáncer, los factores externos hacen, en el momento que empieza a meditar, que empieza a estar con amigos, que empieza a hacerse bonito, empieza a hacer cosas, estos factores, estas enzimas, empiezan a cambiar. Y entonces las que regulaban que se presentara el cáncer, se inhiben y se activan las que hacían que la persona esté saludable. Esto que les estoy platicando son estudios muy recientes que se están empezando a trabajar en epigenética. ¿Cuál es nuestra lección? Sí podemos cambiar la estructura genética. Nos habían dicho en la escuela que no se podía cambiar, ¿no? Que no podíamos hacer nada contra el DNA transmitido y que ya nos fregamos. Pues resulta que no, sí se puede cambiar. Entonces, uno de los caminos que vamos a seguir a los que quieran es: ¿por qué un paciente es diabético tras diabético tras diabético?
¿Qué oye el niño desde que nace en su casa? Bueno, deja la coca. Sí, eso le gusta a mí también. Pero ¿qué oye? Oye, mi mamá es diabética. Ah, soy diabética. Sí, y todos nos etiquetamos con una letrota aquí que dice diabético. Y mira, soy diabético. Soy diabético, soy diabético. ¿Qué oye el niño? Ah, mamá es diabética. Pues yo también soy diabético, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos condicionando nuestro medio ambiente para que seamos diabéticos. Si en nuestra casa el diabético, el hipertenso o el que sea dejara de hablar de su enfermedad, no se transmitiría a la siguiente generación. Incluso su mente percibiría que no está enfermo. Pero si ustedes se etiquetan, ¿cómo qué les gustaría etiquetarse? ¿Ustedes cómo qué se etiquetan? ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, artritis, no, algo más. ¿Asmático? ¿Quién es asmático? O no sé, depresivo. El momento que ustedes ponen una etiqueta, lo que ustedes tienen ya se fregaron. Bueno, yo también lo he hecho, o sea, ya les dije que yo también estoy en la bola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a quitarnos etiquetas para empezar a modificar factores epigenéticos. Y esto está acá, ¿no? Entonces, muy bien. En pacientes con enfermedad crónica venosa, una correlación entre la gravedad de la clínica y los signos que les acabo de decir, ¿no? La vitalidad, salud mental, rol social de los pacientes pueden verse afectados negativamente desde muy tempranas etapas de la enfermedad venosa. ¿Qué nos está diciendo eso? Pero si ustedes empiezan a tener un reflujito pequeño, su cabeza, su sistema inmune, su sistema muscular y todo su cuerpo va a estar respondiendo a esto. O al revés, si ustedes empiezan a tener problemas porque no pueden pagar la letra del auto, van a empezar a tener problemas con las venas. Entonces, estos son los que llamamos factores que pueden controlar la expresión. Ahora, esta es la pregunta clave. Los médicos sabemos que muchas enfermedades son psicosomáticas. Sí. Ahora, la pregunta es esta. Si sabemos que todas, muchas, vamos a poner, no vamos a hacer tan, que no sea el 80, que sea el 50. ¿Cuáles enfermedades? La gastritis, el colon espástico, neurodermatitis. ¿Cuál otra les gusta que sea frecuente, que tenga directa relación con la cabeza? El asma. En fin, estas que les acabo de decir, por no decir otras, estas 4, el libro dice que están relacionados con el estrés, ¿verdad? ¿Qué es el colon espástico? La respuesta del intestino grueso a una situación de estrés. ¿Qué es la neurodermatitis? La respuesta de la piel a una situación de estrés. Bueno, ¿y por qué chingados les damos pastillas en lugar de mandarnos al psiquiatra o al psicólogo? Esa es la cuestión. ¿Por qué no hacemos como que no pasa nada? Pero el laboratorio nos dice, no, mira, recétale 3 de estas pastillas cada 8 horas y verás cómo se cura, ¿verdad? Y si no se cura, pues les da 6 pastillas, ¿no? En Estados Unidos, por eso empezó a aumentar la dosis de Prozac. Todo el mundo empezó a tomar Prozac, ¿verdad? ¿Qué quiero decirles con esto? Que esos son los cambios de mentalidad que tenemos que hacer como médicos. Si sabemos cosas, hay que aplicarlas. Y sabes que yo no soy todólogo, necesito la ayuda de un psicólogo. ¿Cuál es el nuevo enfoque que quiero decirles? Hay un señor que se llama Carl Rogers. Carl Rogers nos enseñó sus experimentos. Él venía a la paciente acá, se sentaba a escucharla. Oye, ¿qué te pasa esto? Ah, ¿y luego cómo fue? Después de 15 minutos de plática, la paciente estaba bien. Por algo que él llamó la empatía médico-paciente. No todos logran eso, pero yo sé que muchos de ustedes lo hacen intuitivamente. El paciente dice, ay doctor, ya platiqué, ya me siento bien. Porque logran esa empatía que nos decía Carl Rogers. No todos la logran, pero si ustedes trabajan en eso, ¿qué requieren? Interesarse realmente en el paciente. Es decir, a ver, ¿qué pasó? Ay, tu hijo, no. Escucharlo. Solo con el paciente percibir esa vibra de ustedes, esa atención, va a mejorar y van a mejorar todos estos procesos. Por eso les digo, aquí está. ¿Quiénes de ustedes abrazan a sus pacientes? No, porque los demandan mucho. Es cierto, los demandan. Por eso hay que pedirle permiso. Pero fíjense, o sea, de hecho a veces el paciente te lo dice, a mí me lo dijo la última paciente que operé. La operé de cierta cosa, después de terminar, pues me dice, doctor, ¿lo puedo abrazar? Ay, pues qué bonito se siente eso. Bueno, aquí se transmiten, fíjense, esto podemos hacerlo.
O sea, durante un tratamiento, cuando yo le digo al paciente, mire, ¿qué hacemos en la exploración física? Pues lo agarramos, lo manoseamos, ¿verdad? Claro, éticamente. Pero bueno, es lo mismo. Le digo, oiga, mire, voy a hacer esto y al final me deja darle un abrazo. Ya cuando se va, doña Juanita o don Juanito me deja darle un abrazo. En fin, esto hay que hacer. Ahora, el futuro enfoque clínico de la flebología y la linfología podría incluir una visión centrada en el paciente. Esto es del doctor Atilio, que cuestione los mecanismos fisiopatológicos de raíz de una determinada enfermedad. De raíz. Como consecuencia, las terapias podrían basarse en medicamentos, cirugía y tecnologías, pero siempre en combinación con una buena nutrición, estilo de vida correcto y manejo adecuado del estrés. El doctor Atilio también le tiene miedo a la palabra alma y espiritualidad. Por eso apenas vamos a hacer. Ahora, ¿qué les quiero compartir de lo nuevo? O sea, de esto que estoy llamando medicina transpersonal. Que aprovecho a decirles, los que les interesa y que quieran juntarse para que me ayuden y entre todos empezamos a generar conocimiento en esta área, pues me dejan su nombre en el stand del IMF y ahí empezamos a juntarnos. Causas de la enfermedad. A través de estudios que he hecho y revisiones que he hecho, lecturas que he hecho, de cuestiones desde budistas, ayurvédicas, metafísicas y todo, he llegado a la conclusión que hay estas 5 causas de la enfermedad. La primera pues es la que conocemos, la biológica. ¿Y esta por qué se da? Porque hay de repente un desbalance fortuito del cuerpo, ¿no? ¿Sabes qué? Ay, me duele la cabeza, bueno, por algo ya se me quita. Transitorio, leve, etc. Una segunda causa que son los factores sociales. Medio ambiente, economía, entorno social, un poco de epigenética, que ya les expliqué que es acá, la familia. ¿A quién de ustedes no ha tenido un paciente que dice que la familia le enferma? ¿Verdad? Hemos tenido, claro. O el paciente que no tiene dinero para pagar la renta y tiene 2 niños. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Y qué le transmite a los niños? ¿Y qué le transmite a la pareja, no? Entonces, ¿es una causa de enfermedad? Por supuesto que la es. Ahora, entrando a los terrenos metafísicos, hay enfermedades que se llaman con propósito evolutivo, que son crisis existenciales y que parece que no tienen razón. Por ejemplo, yo voy caminando ahí y me caigo en la escalera. ¿Por qué te caíste? Ah, pues por menso, ¿no? Pues es que no había nadie. ¿Y por qué te resbalaste? Pues porque digo, ¿por qué te cortaste a la hora de estar haciendo la comida? ¿O por qué? Tenemos muchos accidentes o enfermedades, por ejemplo, que hay un accidente y quedan paralíticos. Se dice que estas enfermedades tienen un propósito evolutivo como persona. ¿Qué significa esto? Esta enfermedad va a hacer que yo aprenda algo. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una enfermedad, pregúntense qué estoy aprendiendo con esta enfermedad o con esta crisis. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado, y yo creo que a algunos de los cirujanos acá, ¿qué pasa cuando tienen tanto estrés y tanto trabajo? Nos enfermamos de la garganta, nos damos de algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Acostarte y quedar en tu casa porque si no, ya no das. El propósito es darte cuenta que no puedes estar en friega todo el tiempo, ¿verdad? Y digamos, hablando de una enfermedad simple, pero los propósitos evolutivos van más allá. A veces tengo que aprender humildad, a veces tengo que aprender tolerancia, a veces tengo que aprender otro montón de cosas que vienen expresadas en una enfermedad. Cuando yo las aprendo, a veces la enfermedad desaparece, en otras no desaparece, pero esos son motivos de pláticas más amplias. Cuarto factor, psicoemocionales y energéticos, que son los más comunes, ¿verdad? Que yo estoy corriendo, que aquel me pegó, que me viste feo, que no sé qué, sí, ya, ¿no? Me enojo, el hígado empieza a tragar, de acuerdo a la medicina china, el hígado se empieza a dañar, y entonces luego acá el pulmón se daña, luego ya falta energía en los riñones, y, bueno, eso es la medicina china. Pero, ¿qué pasa? Las enfermedades que les dije ahorita, que tienen colon espástico, todo el mundo tenemos colitis. Pero no es solo eso. Todas las demás enfermedades, todas, y aquí sí les digo, todas tienen un componente psicológico.
nos hacen sentir víctimas, nos hacen sentir miedo, nos hacen decir, ¿por qué yo? ¿No? Todas estas, en muchas enfermedades nos pasa esto. ¿Qué significa? Que tenemos desequilibrios por nuestro marco de creencias, que es otra plática muy larga. ¿Con qué creencias me criaron? ¿Qué aprendí? ¿Y cuáles son mis verdades? Y generalmente nuestras creencias se llaman creencias limitantes. ¿Por qué? Porque no me hacen ver la totalidad de la vida, sino, no, a mí me enseñaron que hay que vestirse siempre de corbata. Yo le decía al doctor Chunga, siempre de corbata. Y me regaló un montón de corbata, pero yo no uso corbata. ¿Verdad? Pero bueno, estas son creencias, nada más son creencias. No hay creencias buenas ni malas, solo hay creencias que nos limitan. Entonces, si esta creencia me limita, pues me voy a enfermar. ¿Qué creencia me limita? Es que si salgo frío me va a dar gripa. ¿Qué le dice la cabeza? Concedido. Concedido. Te da gripa, ¿no? Pero si a alguien no le pasa nada, ¿no? Entonces, las creencias, los desequilibrios, esta cuestión energética es importante. Keren está trabajando los imanes y todo esto. ¿Por qué? Porque es cierto, ustedes vayan a un reclusorio, ¿qué sienten desde que llegan? Así, una vida. ¿Qué sienten en algunos lugares que se llegan ustedes y dicen, aquí no, ¿verdad? ¿Qué les transmite una película de horror? ¿Qué les transmite una película de Bambi? ¿Qué les transmite una película más bonita? Cada uno transmite emociones. Estas emociones también afectan nuestra parte interna. Y si no lo están afectando, tenemos que ver las cosas que no nos afecten menos, ¿verdad? ¿Para qué? La quinta causa de enfermedad que yo he descubierto que existe es transgeneracional. Y esta causa es tan importante como todas. Resulta, ustedes saben que la Biblia dice que si no sé a quién maldijeron o algo así, que su generación y la otra generación y la otra generación, ¿no? Bueno, se dice en los términos de estas cosas que a la tercera generación se repiten las cosas. Es decir, lo que tuvo tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, lo va a tener el niño. Se va a repetir. Y uno dice, sácate. ¿No? Vimos la película esa de las constelaciones familiares, ¿no? Sácate, eso no es cierto. Bueno, pues resulta que hay experimentos que han hecho con ratas, donde al abuelo le hacen una mutación, le quitan un pedazo, viene la siguiente generación, viene la siguiente, y en la tercera generación quitan el DNA y ven todo, y ven cómo se repiten los mismos caracteres que tenía el abuelo. ¿Sí? Está comprobado, ratones al menos. Entonces, muchas cosas que padecieron los bisabuelos o los abuelos, las vamos a padecer nosotros, por algo que se llaman lealtades familiares. Y hasta que no cortemos, nos vamos a estar bien. Muchos pacientes que tienen enfermedades que se llaman inexplicables es porque esos ciclos no están todavía cortados. Entonces de repente alguien, si el abuelo se murió a los 25 años de un accidente, a veces el nieto se muere a los 25 de un accidente. Y eso hay muchas, les puedo hablar muchos libros donde he visto esto reportado. Entonces, esta causa de las cuestiones transgeneracionales de enfermedades también debemos conocerlas, porque arreglar eso requiere otra tecnología, podríamos decir, y no es un aparato, ¿no? Hay que manejar. Pero esto es cierto. Ustedes vieron esa serie de las constelaciones familiares, donde se trabajaba eso, cómo la enfermedad y el momento que uno cura esa enfermedad. Por ejemplo, el asma es una de esas, ¿no? El asma es una de ese tipo de enfermedades. O los dolores, un dolor que acá y que siempre lo tengo acá y siempre tengo un dolor acá, me hacen radiografía, ultrasonido y no tengo nada, pero me duele acá, ¿no? Entonces vamos a ver qué tuvo el abuelo. Es que el abuelo tuvo un absceso hepático amibiano cuando no se podían curar. Bueno, entonces tú te das cuenta, lo razonas, lo cortas y entonces se quita. Entonces yo he encontrado estas, no significa que esas sean las únicas, puede haber más, puede haber subtipos, pero yo se las transmito ahora porque si vemos este esquema, ya no nos vamos a quedar nada más con esta parte. Ya no solo vamos a ver la úlcera venosa como insuficiencia y reflujo, sino vamos a ver por qué lo hace psicológicamente, ¿no? Vamos a ver, oye, toda la familia tiene úlcera, pues sí, yo me digo que soy ulceroso y soy venosa y mi mamá tiene venosa, igual que la diabetes, transmito herencia, que puede ser modificada epigenéticamente.